Te presentamos En Plan Fácil Autónomo, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu cuota de autónomos disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. De injerto de frutales tropicales, porque en el marco del máster se entiende que tener una buena planta es fundamental para después tener una buena producción. La reproducción de las plantas es fundamental si partimos de buenos ejemplares, ¿no? de unas plantas madres que tengan mucha calidad, y la manera de reproducirlo es mediante el injerto. Entonces, que la gente salga con alguna noción de la propagación de las plantas, de cómo reproducimos las plantas, cómo debemos reproducir las plantas, pues parecía interesante, y como esto más o menos es el tipo de taller que yo imparto en la Universidad de La Laguna, pues repetirlo aquí en el marco del máster parecía que podía ser interesante para los alumnos. Lo que me interesa es situar al alumno ante esas grandes ideas que tiene uno en la cabeza, esos esquemas mentales que tiene uno en la cabeza, que muchas veces no son los correctos, ¿no? Por ejemplo, romper la idea de que cuando injertas una planta obtienes otra cosa que es distinta, que un peramelón es el injerto de una pera y un melón, que una naranja sanguínea es el injerto de una naranja y un granado. Eso no es así. El injerto no cambia la genética. Si tú coges una púa de un árbol, lo que vas a obtener es ese mismo árbol reproducido. Justamente el injerto se hace para obtener plantas que son clones de su planta madre, exactamente iguales, genéticamente iguales. Si hiciéramos un análisis de ADN, serían exactamente iguales que la planta donde hemos cogido la púa. Esa idea que oímos tanto cuando estamos en el bar tomando un cortado, de que lo raro es fruto de un injerto, es una idea errónea, es una idea que tenemos en la cabeza y que sobre todo los que no conocen de reproducción de las plantas la tienen en la cabeza, pero hay que romperla porque no es verdad. Las cosas raras son otra cosa, pero no son de ninguna manera un injerto. Entonces por ahí empezamos, por romper esos esquemas mentales, y luego lo que explicamos ya era la base del injerto, porque una vez que tú entiendes qué es lo que está sucediendo para que un injerto prenda o que no prenda, cuando tú desarrollas en tu cabeza, sitúas bien qué es lo que está pasando en la planta, pues lo que está pasando es que tú tienes que evitar que la púa se deshidrate, pierda todas sus reservas, antes de que se restablezca el flujo de la savia. Si tú consigues que el patrón y el injerto hayan restablecido el flujo de la savia antes de que la púa o el ojo que hayas puesto se deshidrate, el injerto prende. Y todo lo que desarrollamos los seres humanos a lo largo de la historia del injerto en la agricultura ha sido para conseguir eso. Por eso no injertamos un día de calor, porque se va a deshidratar mucho antes la púa que si es un día fresquito. Si podemos ponerlo en la cara norte, mejor que en la cara sur del árbol, porque si le está dando el solajero, se va a deshidratar antes. Si injerto en pleno invierno, es probable que el injerto no prenda porque no hay actividad biológica y no hay manera de que se unan, que se restablezca el flujo de la savia, ¿no?, entre el padrón y el injerto. Entonces, entendiendo eso, todas las técnicas son para conseguir que no se deshidrate antes de que se restablezca el flujo de savia. Esa es una pregunta recurrente, siempre me la hacen en todos los talleres, siempre me preguntan si la luna influye o no influye y cuál es la mejor luna. Mi contestación siempre es la misma. A mí me enseñaron los agricultores tradicionales a injertar. En la escuela, la verdad que no puse ningún injerto, nunca me enseñaron a injertar en la escuela de agrícolas, ¿no? Mis alumnos, gracias a Dios, hoy en día sí tienen que poner algún injerto. Pero a mí no me enseñaron a injertar en la escuela, en la academia, me enseñaron los agricultores tradicionales. Y los agricultores siempre se han fijado en la luna. Siempre han mirado cómo está la luna. Han injertado normalmente en creciente y han podado en menguante. Y eso lo aprendí yo con ellos, porque influye sobre el movimiento de los líquidos y la savia es un líquido. Relativamente poco influye, ¿no? Porque un agricultor tradicional, uno de estos agricultores que me enseñó, me dijo: mira, Tony, realmente ni en creciente ni en menguante, sino cuando le puedas echar el guante.
Y esa es la práctica que yo empleo. Quiere decir que, bueno, que el creciente y el menguante influyen, pero no son una cosa fuerte, ¿no? Que tú puedas decir, no, voy a cambiar, no es más importante si tengo el hueco, si lo puedo hacer, si no lo puedo hacer. Y después lo que les conté a los alumnos es qué materiales necesitamos. Entonces siempre tenemos esas navajas especiales, esas navajas de injertar, que en verdad cuestan 70, 80 euros y tienen unos aditamentos, pero que no son fundamentales. Con una navaja de 1 euro lo puedes injertar siempre que esté bien afilada. Lo otro pues te hace que sea más cómodo. Tiene unas salientes que te permiten jugar cuando tienes que abrir el patrón. Tiene una rebaja que te permite hacer un como de balancín y entra mejor la hoja de la navaja, pero son cosas secundarias. Lo importante de una navaja de injertar es que corte. Y lo segundo es la cinta de injertar. Lo importante de la cinta de injertar es que sea impermeable. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que se deshidrate. Lo que también se dice mucho es, hay que taparlo bien con algo impermeable para que no entre el agua, se dice. Y en verdad no es para que no entre el agua, es para que no salga, para que no se deshidrate lo que estamos poniendo. Entonces, algo impermeable, y tenemos los plásticos hoy en día, entonces una cinta plástica que me permita tirar y apretar bien, y a la vez sea impermeable para que por la herida esa que estoy haciéndole al patrón y al injerto no se deshidrate la púa, ¿no? Lo último que hicimos es ver los grandes tipos de injertos. Hay dos grandes tipos de injertos: el injerto de púa, que coloca un trozo de planta a crecer sobre el patrón, o el injerto de ojo, en los libros el injerto de yema, es decir, donde lo que hago es ponerle un ojo, una yema, a crecer sobre el patrón. Esos son los dos grandes grupos, todas las demás son técnicas desarrolladas a partir de esos dos grandes grupos, ¿no? Entonces ya tenemos otras distintas. Y luego, por último, lo que hicimos fue injertar. Un taller tiene que ser, a capar se aprende cortando huevos, dicen, ¿no? Es decir, que un taller hay que ponerse con la navaja. De hecho, uno de los alumnos se ha cortado un poquito un dedo porque hay que ponerse con la navaja. Y lo que hicimos es que repartimos navaja a los alumnos, explicamos cómo se tendría que hacer un injerto, hicimos un injerto de ojo en este caso. Dentro de cada uno, decía, de ojo y de púa, hay un abanico de tipos de injertos. Una pregunta recurrente que también me la hicieron en este taller es ¿cuál es el mejor? Y cuando hay tantos es porque no hay ninguno mejor. Cada uno se adapta a una especie frutal, se adapta mejor a un momento del año o se adapta a un tamaño de patrón. Entonces, el injerto que hacemos sobre todo en Canarias es el injerto de hendidura. Abrimos el patrón de arriba abajo y le ponemos 1 o 2 púas. Ese es el injerto que más hacemos. Pero en verdad lo estamos haciendo, yo lo he visto en campo, en diámetros que no son los apropiados. Nos estamos yendo a diámetros gruesos, a diámetros que son a lo mejor de 3 centímetros, 4 centímetros, y ese injerto en verdad se debe hacer como mucho con 1 centímetro de grosor. Nunca un patrón que sea gordo, porque eso hace un gran daño al árbol. Todo lo que tú cortas ahí, todas las células que están muertas se quedan muertas. Lo muerto nunca vuelve a vivo, salvo Lázaro, en la Biblia, y los demás quedan muertos. Entonces, hacerle esas hendiduras, que es lo que hacemos aquí en Canarias bastante a menudo, no es lo más apropiado. La hendidura está muy bien cuando patrón e injerto son casi del mismo diámetro, porque incluso a veces te coincide por los dos lados. Con poner una puguita sola te coincide por los dos lados. Pero cuando tengo un diámetro más grande, ya debo de irme a otros injertos que son el de corona. Solamente abrir la cáscara, solamente abrir la parte de fuera del árbol, ¿no? Y ahí poner la púa, sin tener que romper la madera de arriba abajo. Porque decíamos que teníamos que restablecer el flujo de la savia antes de que se deshidratara. Claro, si hay alguien que está restableciendo el flujo de la savia, que es un tejido que se llama cambium. A mí en los talleres no me gusta hablar con términos técnicos, y entonces yo lo llamo fontaneros, porque si restablecen flujo, circulación de cañería, son fontaneros, ¿no? Pues esos fontaneros, el cambium, cuando está trabajando, cuando tiene actividad y se pone a crear un nuevo tejido que junta las conducciones, si yo lo estoy moviendo, rompo lo que hace. Entonces no puedo venir con el dedito y tocarlo cada rato a ver si ha pegado o no, porque lo estoy moviendo. Y ese mismo efecto es el del viento. Movimiento continuo, castigándolo, no permite que abajo los fontaneros consigan unir el patrón con el injerto y restablecer las cañerías, ¿no? Por eso el viento es un enemigo. Tengo que hacer el injerto, en Canarias los hacemos muy bajitos para que haya menos problemas de viento, y si puedo ponerle un bardo de brezo o de lo que sea que lo proteja del viento, mejor.
No hay ninguna sustancia que ayude a que injerte. Se habla de pastas de injertar cuando en verdad las pastas son de cicatrizar. Y pastas no se le ponen, porque la pasta se va a meter en medio de los fontaneros y va a entorpecer que eso pegue bien, ¿no? Por sí solo el Cambium prende, el Cambium se regenera el tejido, ¿no? Le pasa a dos palos que se estén rozando en el monte, ellos solos acaban prendiendo, ¿no? No hace falta nada. Todo lo demás son aditamentos o cosas que te pueden vender en las tiendas, pero en verdad no hacen falta. La pasta sería para cuando, si tengo un diámetro grueso y pues le hago un injerto este que estábamos diciendo en corona, pues como ahí con la cinta no puedo tapar toda la herida, bueno, tapar el resto de la herida, pero más pasta no se emplea en ningún otro tipo de injerto. Hay cintas que se rompen solas y la verdad que son bastante prácticas, y las de plástico hay que cortarlas, no hay que quitarlas. ¿Cuándo debo quitar la cinta? Que sería el fondo de tu pregunta, ¿no? Pues lo mejor es hacerlo cuanto más tarde mejor, porque ¿para qué la vas a quitar antes, no? Es decir, si el árbol... ¿Por qué quito la cinta? Porque el árbol que tiene crecimiento en grosor, con una cinta plástica amarrada acaba ahorcándose. Eso no pasa de un día para otro, ni de una semana, casi ni en un mes. Así que puedo estar cuanto más tiempo mejor. Cuando yo vea que eso ya está ahorcándolo, lo quito. Pero cuanto más la mantenga, mejor, ¿no? La cronología es que si está en buenas condiciones, hay actividad biológica, no se ha deshidratado, el Cambium, esos fontaneros, van a crear primero lo que se llama un callo de cicatrización, van a intentar hacer un tejido, se llama un tejido masivo, un tejido que va a tapar a nosotros nos parece que hemos apretado y que está todo muy junto, pero claro, a nivel microscópico ahí hay un espacio, va a tapar todo ese espacio. Y luego lo que hace es que se diferencia, las células se especializan, en ese callo hay unas células que se van a hacer cañería, y ahí se restablece la circulación. Desde que le llega savia, por las yemas de la púa, va a empezar a crecer. Yo tengo que verlo bien crecidito para poderlo quitar, porque si no me arriesgo a que sea un prendimiento débil, que otro viento me lo tire, ¿no? Cuando haces un injerto de yema, tienes que descabezar el patrón. Tú no puedes ponerle una yema a un árbol, como esto que tenemos detrás, bueno, estos son cualquier árbol, ¿no? No puedes ponerle una yema y esperar que el árbol va a mover esa yema porque tú se la has puesto y es la más bonita. No, 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 no. Él va a seguir creciendo por cualquiera de las yemas que tiene. Si le dejas todas sus yemas, él va a seguir moviéndose por las que más fácil tiene el flujo. Y probablemente a lo mejor tu yema sigue viva, pero no se mueve, como tantas otras yemas del árbol, ¿no? Entonces, para hacer eso, tú tienes que descabezarlo y dejarle lo que se llama un tirasavia. Es decir, dejarle una ramita débil que me garantice que va a circular la savia hacia arriba y hacia abajo, pero no que se lleve toda la preponderancia. De manera que, aparte de las yemas de ese tirasavia, va a mover también la yema que le hemos puesto. Si no, puede no moverla. Él decide por cuál es la que tiene mejor alimentación y la movería por ahí, ¿no? El poner varias púas a un mismo patrón, a un mismo injerto, es posible, de varias cosas diferentes. Tú puedes tener un ciruelero que tenga ciruelas amarillas por un lado, ciruelas de huevo de burro por otro y ciruelas negras por otro. Y crecen tres ramas iguales, o a un patrón de naranjero ponerle naranjo, mandarino y limonero. Y te va a crecer tres ramas, las tres cosas distintas. ¿Qué sucede? Que para mantenerlos es complicado porque las variedades tienen distinto vigor. Entonces tú puedes tener, ese ejemplo que acabo de dar, naranjo, limonero y mandarino, y sabemos que el mandarino es el más flojito de los tres. Entonces, claro, los otros dos se lo van a comer. Naranjo y limonero se van a comer el mandarino. Entonces, mantenerlo en el tiempo no es posible. Que tengas dos que sean más o menos parecidas de vigor, pues podría ser. Y si es en el jardín de tu casa, pues merece la pena. En una plantación sería una locura. Hicimos la demostración del injerto de púa y como estamos trabajando con aguacate, que es un árbol, un tropical muy importante ahora en cultivo, lo que hicimos fue el injerto que más se hace en vivero, que es el de púa lateral. Colocarle la púa sin descabezar nada, sin hacer esa hendidura que dijimos antes, sino colocarle la púa por un lado del patrón, ¿no? Que sería lo más práctico hoy en día. El máster de agroecología yo creo que es una oportunidad para Canarias. Contamos en este máster con aquellos profesores que yo admiré siempre y ahora
participo como profesor en el mismo máster que ellos. Es decir, que realmente gente muy potente en el mundo de la agroecología participan en este máster. Lo hacen a distancia, son gente que están en otros lugares, que están en Madrid y que me permite el máster acceder a ese conocimiento, ¿no? A esa gente que han sido siempre referentes en la agroecología. Y lo tenemos en el marco de la Universidad de La Laguna, lo tenemos aquí al lado. En el módulo de tropicales lo tenemos en La Palma, una isla donde la agricultura tropical es importante, ¿eh? Así que yo creo que realmente es una oportunidad de aprender nuevas técnicas, hacia donde va la agricultura hoy en día. Toda la agricultura europea está caminando hacia la agroecología, es el único sector de la agricultura que crece, todos los demás sectores están yendo para atrás, la superficie de agricultura ecológica es la única que se incrementa en Europa y por lo tanto si hacia ahí va la agricultura, está bien que en la Universidad de La Laguna, está bien que en La Palma tengamos lo más puntero que hay en este momento en agroecología, yo diría que a nivel nacional. Bueno, pues dentro del máster de agroecología de la Universidad de La Laguna y de la Fundación FIAES, uno de los módulos es el módulo de cultivos subtropicales y ordenación del territorio. Y bueno, en su momento, cuando nuestro añorado José Luis Porcuna nos planteó si Coplaca podía colaborar en la organización de este módulo, dijimos que sí, por supuesto. Y bueno, este es el tercer año que lo llevamos a cabo. El primer año fue online, porque fue justo en periodo de pandemia, pero ya el año pasado y este año, por supuesto, lo estamos haciendo presencial aquí en la Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos, que también ha prestado toda la colaboración. Y la verdad es que sin su ayuda no hubiéramos podido hacerlo, porque ofrecen toda la logística de clases, de visitas, etcétera, etcétera. La participación de Coplaca dentro de este módulo es simplemente seleccionar un programa lo más práctico posible. O sea, no se trata de un máster, vamos a decir, universitario, académico, teórico, sino que lo que intentamos es que los profesores, las profesoras que vienen a compartir con el alumnado su experiencia, trabajen en campo, pisen la realidad, de forma que el viernes que termina, pues la gente que ha cursado el módulo tenga realmente una visión práctica de lo que es el trabajo en agroecología. Lo hemos organizado, como seguramente se habrá comentado ya, en 5 sesiones, 5 días de trabajo. Combinamos la teoría con la práctica, combinamos lo que es el cultivo específico ecológico de distintos cultivos, por supuesto la platanera, el aguacate, la piña tropical, el café, la papaya, todo eso tiene su sesión específica. Y luego hay otros aspectos generales, como puede ser todo lo que es el control biológico, como puede ser aspectos de economía, incluso de energía. La gente de La Palma Renovable también colabora y participa. Experiencias de agroecología en otros lugares. Tenemos la experiencia de Cabo Verde con Alberto Sentís, tenemos a Alfonso Molera, que nos va a contar también su experiencia tanto en Latinoamérica como en África. Y bueno, lo que es la parte teórica queda así cubierta. Traemos este año también a Miguel Dita, que es, vamos a decir, uno de los mayores especialistas mundiales en Fusarium TR4. El Fusarium de la platanera, ustedes saben que lleva mucho tiempo en Canarias, es prácticamente lo que llamamos mal de Panamá, es una enfermedad con la que se convive. Lo que pasa es que hay una raza que es la raza tropical, que ha arrasado plantaciones en lo que es Asia, ha entrado en Mozambique también, Oriente Medio, y en 2019 entró en Colombia y hay focos también en Perú. Entonces un tema que nos preocupa mucho, que aquí realmente desde la Administración, Gobierno de Canarias, no se está haciendo prácticamente nada en cuanto a difusión de este peligro. Entonces, bueno, Coplaca ha traído a este especialista para un poco para ver en campo cuál es la situación en Canarias del Fusarium, ver el peligro potencial que puede haber de TR4. El lunes 20 se celebra en el ICIA también una jornada específica dedicada a este patógeno, y ya que lo teníamos por aquí y que nos va a echar una mano también, hoy está visitando concretamente fincas afectadas por la ceniza, porque también puede tener experiencia en ese aspecto. Bueno, el viernes cierra Miguel Dita el módulo hablando del Fusarium TR4. Eso por lo que se refiere a lo que hacemos aquí en la escuela. Luego también tenemos visitas, se visita la planta de compostaje de la Cooperativa Prosperidad, que es una iniciativa que merece la pena difundir y que parece mentira que no haya casi una lista de espera del resto de cooperativas para montar algo parecido, porque no solo por la gestión de residuos que lleva a cabo, sino porque encima consigue un producto para mejorar el suelo de los agricultores, que es alternativa a estar importando materia orgánica en bolsas
vamos a decir, de la basura que les sobra en Europa o en la península, nos la traen aquí paletizada en 25 kilos y parece que es la panacea, cuando tenemos aquí en Tijarafe un material que puede suplir perfectamente y mucho mejor a ese material. También tenemos otra visita el jueves a la Ecofinca Nogales, que va incorporando nuevos elementos a su policultivo. Este año tiene ya ganadería, entonces bueno, con los compañeros del Cabildo de La Palma vamos a conocer esa experiencia. Y también es muy importante la visita a la finca experimental de aquí, de la Escuela de Capacitación, donde con Richard al frente pues se llevan a cabo un montón de ensayos y de experiencias que pueden servir no solo para el alumnado de la escuela que sale luego a trabajar, sino para los propios agricultores de la isla de La Palma. Entonces, bueno, como decimos, se trata de en una semana muy concentrado cubrir todo el abanico de lo que es la aplicación de la agroecología aquí en la isla de La Palma y de otros lugares, porque tenemos alumnado de fuera de La Palma, incluso de fuera de España. Realmente el objetivo de Ecoplaca al colaborar con esta iniciativa no es más que facilitar una transición que es prácticamente obligatoria. O sea, tal y como van los tiros de la política europea, con la estrategia de la granja a la mesa que ya hemos hablado muchas veces, que nos obliga a que en 2030 las cosas sean muy distintas a como las hacemos ahora en cuanto a uso de plaguicidas o en cuanto a consideración y superficie de la agricultura ecológica. No solo por eso, sino porque también las exigencias de los clientes cada vez son más, vamos a decir, más tajantes en cuanto a reducir el uso de fitosanitario, en cuanto al uso de recursos locales, en cuanto a la sostenibilidad de la propia producción, en cuanto a la huella ecológica de los insumos que se utilizan. Entonces, bueno, la agroecología es mucho más que agricultura ecológica y engloba todos estos factores, y de lo que se trata es simplemente, bueno, en este módulo, pues sí, hay 25 alumnos, pero también hay agricultores que aparecen, compañeros técnicos, alumnos de la escuela, gente que vea este programa. Entonces, bueno, se trata simplemente de dar un poco de difusión a estas ideas para decir que no hay más remedio, o sea, que el camino es este. No se trata de reconvertir de hoy para mañana todo en agricultura ecológica, ni de dejar de usar fitosanitarios o sulfato amónico de hoy para mañana, pero sí saber que el camino es ese y que hay una forma de hacerlo más o menos bien, que es la que marca la agroecología. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Despertar y digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Te presentamos En Plan Fácil Joven, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo por ser joven disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Bueno, pues lo primero agradecer al Ministerio, ¿no?, a sus técnicos, a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Chano Franquis y el viceconsejero Gustavo Santana, por la explicación, ¿no?, de los trabajos, de cómo se van a empezar estos trabajos de la carretera de la costa con el sector agrícola. Ahora nos veremos con la plataforma. La carretera está dividida en 3 tramos. El primer tramo de la vía, dentro de la emergencia, es desde Puerto Nao hasta la LP 215, que es la que baja de la laguna, desde el cruce de la laguna hacia la zona de Tazacorte. El segundo tramo, que es el que quizás ha suscitado más polémica, que es entre esa carretera que baja de la laguna y lo que es la Tazacorte, la circunvalación de Tazacorte. Y después el tercer tramo, que de momento no hemos hablado nada de él, que es desde Tazacorte hasta Argual. Ahora mismo lo que se ha presentado es el primer tramo, que es por donde van a empezar los trabajos. De hecho ya están trabajando sobre las coladas.
El segundo tramo, que es el conflictivo, se están estudiando distintas alternativas, no está cerrado todavía ese segundo tramo, hay algunas alternativas que han presentado incluso desde la plataforma de afectados por la carretera de la costa, se está en estudio. Pero de este primer tramo yo creo que las conclusiones han sido buenas, el sector agrícola ha estado presente y yo creo que ha apoyado esta decisión, se ha intentado ajustar lo máximo posible la vía, tanto se va a construir un viaducto en una zona intermedia entre las dos coladas, donde había desmontes o terraplenes se van a hacer muros para intentar ocupar la mínima superficie posible. Y estamos hablando que en este primer tramo, dejar claro que estamos hablando del primer tramo, la afectación a terrenos que estén en producción es de 14.000 metros cuadrados, estamos hablando de 1,4 hectáreas. Entonces, yo creo que ahí está el compromiso, se dijo que se iba a estudiar de la mejor manera posible todas esas actuaciones para minimizar lo máximo posible esa ocupación. Yo creo que es verdad que, oye, al propietario que se ve afectado, pues seguramente no estará de acuerdo, pero es verdad que se ha reducido mucho o se está intentando reducir mucho el ámbito de esa afectación. El Ministerio se ha comprometido también a que antes de empezar esos trabajos en la zona donde no están las coladas, pues se sacará información pública, se aprobará ese proyecto del primer tramo y al mismo tiempo se sacará información pública las parcelas de todos los afectados. Como bien saben, las obras de emergencia, primero se puede ocupar el terreno y después se informa. En este caso van a intentar hacerlo de la manera que antes de empezar a ocupar cualquier tipo de terreno que esté en producción, pues oye, tener esa información pública y que los afectados pues tengan y sepan exactamente la superficie que les va a afectar a cada uno de ellos. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena noticia. El resumen que yo haría es que, bueno, se va a empezar a trabajar por ese primer tramo y que la afectación incluso es mucho menor de la que teníamos prevista en un principio. Lo que hemos presentado es, sí, hemos dicho, primero hay que decir que cuando se declara la obra de emergencia, se establecen tres tramos, pero definen dos tramos. Uno, el primer tramo, que es el que hemos visto hoy, que es el que pasa por la zona de la colada, y otro tramo, ese tramo de la colada tiene en torno a 4 kilómetros 800 metros, y el tramo de la colada tiene en torno a 900 metros aproximadamente, ¿no? Lo que se ha presentado hoy es el tramo donde se ha profundizado mucho más en el estudio. Recordar que en la reunión anterior que tuvimos hace mes y medio aproximadamente, fue un trazado, no un proyecto de construcción. Lo que hemos presentado hoy es un proyecto más de construcción y por tanto era un proyecto que ya se ajustaba a la realidad del terreno, que ya se podía percibir y perfilar el terreno que se iba a ocupar. Y el otro tramo, que es el tramo que va de donde acaba la colada hasta Tazacorte, es el tramo que hemos comunicado y lo comunicaremos luego también en la reunión, que de momento no vamos a empezar la obra ahí porque queremos estudiar otras alternativas que nos ha sido presentada por la propia plataforma al tramo inicialmente que estaba previsto, ¿no? Queremos estudiar a fondo, como hemos hecho con este tramo, a fondo cada uno de los terrenos afectados, de técnicamente cuál es la solución más adecuada, en términos también a la propia red viaria que existe en La Palma. Hay que tener en cuenta que hay una circunvalación que estamos ejecutando en Tazacorte y que lógicamente esa vía tendría que conectar en el sitio ideal que estaba previsto hacerlo, pero necesitamos tiempo para los mismos proyectos que hemos presentado hoy al detalle de construcción. Queremos hacerlo con ese tramo de vía que además ha producido un debate en la propia sociedad palmera, ¿no? Entonces lo que hemos presentado hoy es decirle, vamos a iniciar la obra si hay un consenso generalizado. Sabíamos que además aquí había un consenso importante de todos los colectivos, de las plataformas. En este caso afectaba más a zona agrícola, y creo que hemos conseguido la reunión de hoy el consenso, a menos del sector agrícola, de que la propuesta que se está de forma definitiva, no de trazado, sino de construcción, es una propuesta acorde a lo que habíamos hablado y a lo que habíamos comprometido la vez anterior, ¿no? Solo en terreno agrícola productivo vamos a afectar a 1,4 hectáreas, 14.000 metros, por tanto mucho menos de lo que la previsión que había inicialmente en ese trazado. Y en zonas no productivas, que es fundamentalmente la colada del anterior volcán de San Juan, afecta a unas 13 hectáreas, unos 30.000 metros aproximadamente, ¿no? Que no es una zona productiva, que es la conexión con el antiguo, bueno, justo a la altura de la carretera que hizo el gobierno de Canarias hace 4 meses atrás, que es precisamente la vía que va a comunicar
a la LP2, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos comunicado hoy. Hemos buscado soluciones, hemos establecido muros para utilizar los terrenos menos posibles, y además le hemos trasladado la propuesta definitiva de la vía de comunicación que van a existir para cada uno de los terrenos agrícolas para que puedan ser utilizadas, ¿no? Que no estaba previsto en el anterior trazado y que en este trazado de construcción pues ya están previstas las canalizaciones, en muchos casos es por las vías anteriormente que estaban previstas, y ha sido, bueno, lógicamente al verlo pues que están cada una de las fincas comunicadas, pues lógicamente es una propuesta que nos habían hecho ellos, que estaban preocupados si la afección iba a ser mayor. Se ha visto que hemos conseguido esa comunicación sin hacer una afección importante, y por tanto creo que cumplimos con toda bueno, pues el consenso, lo que se habló, las dudas, las preocupaciones que tenía el sector agrícola hace un mes y medio atrás, y creo que lo han manifestado en la reunión de antes, y por tanto satisfacción absoluta, porque hemos conseguido que lógicamente es una obra que va a tener que afectar a una parte del terreno productivo, pero insisto, está afectando solo a 1,4 hectáreas, ¿no? Y conseguimos el objetivo de comunicar, que es el principal objetivo de la vía. Hay que recordar que la vía se hace y se declara de emergencia porque el objetivo era comunicar esa parte de la isla, el norte con el sur, y en el tramo que vamos a iniciar en estos momentos se comunica esa parte, porque comunicaremos la olla, el camino de la olla del Verdugo precisamente hasta justo donde acaba la colada, que es la que va a comunicar con la carretera que está en estos momentos ya habilitada, y que, bueno, pues solucionaremos el problema que no existe ahora de movilidad, ¿no? Y con una obra le hemos explicado que si hay un consenso, como hemos conseguido ahora, el procedimiento ahora es sacar a concurso, a exposición pública, perdón, el proyecto definitivo, que es un proyecto que tiene que aprobar el Gobierno de Canarias una vez que lo hayamos presentado. Ese es un proceso que vamos a iniciar ahora. Sacaremos a exposición pública ese proyecto porque queremos que la gente conozca, hacerlo con absoluta transparencia, que la gente conozca al fondo, lógicamente, el trazado de forma definitiva del proyecto de construcción. Calculamos que eso puede ser un proceso de 3 semanas y que a partir de ahí empezaría la obra ya importante de acometer en esos 4 kilómetros 800 metros, ¿no? Obra que la previsión es que se pueda ejecutar, que se pueda estar en servicio antes de final de año, aunque está previsto que exista un puente, un pequeño viaducto que se acabará en el primer trimestre del año que viene, pero nuestro objetivo es que esa obra esté en servicio, sepando se pueda utilizar antes de que acabe el año, ¿no? Ahí existe una vez que está la carretera, 3 metros a un lado y en otro, para que se produzcan todas las canalizaciones previstas y todos los servicios previstos, agua, electricidad, vía digital, o sea, todo lo que está previsto para poder llevar la obra, lo cual es una obra completa, es una obra que lógicamente que de una carretera que contempla todas las exigencias de una carretera de esta naturaleza, que va a subir un volumen de tráfico en torno a 18.000, 20.000 vehículos, que se ajustan lógicamente a los reglamentarios viarios y por tanto que contempla con todas las medidas de seguridad que lleva una carretera de estas características, ¿no? Que no estamos hablando de abrir un camino de forma provisional, sino que sea una carretera que tenga todas las garantías de seguridad asociadas a lo que establece la legislación en materia vial, ¿no? Y por tanto, expuesto hace un mes y medio, lo que hemos decidido es que no está todavía cerrado esa alternativa y que en este tiempo que nos queda para empezar la obra y el tiempo que haga falta, hacer los correspondientes estudios de ese trazado alternativo, y una vez que lo tengamos, ver las diferencias de uno y de otro, y desde el punto de vista técnico, de afectación al terreno, de comunicación con la circunvalación de Tazacorte, pues tomar la decisión definitiva, ¿no? Pero queremos hacerlo en base a que esta alternativa que se ha producido, que nos han planteado, que la alternativa solo consiste en trazar una línea en un plano, ahora hay que hacer, lógicamente, esos proyectos a fondo de construcción, cómo afectar, porque el tipo de vía es un tipo de vía importante, y queremos tomar la decisión cuando tengamos una alternativa para valorar los dos proyectos. Hemos querido ser sensibles con una petición de varias plataformas ciudadanas, pero para comparar una alternativa con la otra, lógico sería que pongamos las dos alternativas al mismo nivel, con proyectos constructivos delante, y sobre eso, lógicamente, tendrán una reunión posterior, en este caso con las plataformas, para ver cuál es la alternativa más eficaz, la más conveniente técnicamente, la que intentamos que afecte a menos terrenos, que es nuestro mayor objetivo, lógicamente, que hemos perseguido con el primer tramo, y con este segundo queremos también conseguir ese objetivo, y si es posible conseguir el consenso mayoritario de la sociedad palmera.
Estudio de viabilidad para la reposición platanera. Es un estudio que va a llevar 8 meses y es un estudio pues que compagina desde el sector platanero, en este caso llevado por Asprocan, Cabildo Insular, esta consejería, el Gobierno de Canarias con la consejería, también Ministerio de Medio Ambiente, también la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y Ministerio de Justicia. Todo eso para poner en valor y poder hacer una reposición de la platanera. Eso va a llevar mucho esfuerzo, mucho trabajo, ¿no? Por eso, como dices, al abarcar todos esos ámbitos donde tenemos que trabajar, los plazos son los que son, aunque pueda parecer que 8 meses. 8 meses se hablaba así, se habla de 8 meses, pero claro, es trabajar entre todos esos ámbitos en los que hay que trabajar. Estamos trabajando de la mano del Gobierno de Canarias, Asprocan, Cabildo y Fundación Metrópolis, que también pues está aportando. De hecho, hoy tenemos una reunión con Gobierno de Canarias, Cabildo y Metrópolis para un poco hablar sobre ese plan de viabilidad. Y claro, evidentemente tiene que llevar ese tiempo, porque solo no es plasmarlo sobre un plano y ya está, lleva mucho trabajo. Y la empresa pública Transatep, que yo creo que está participada por el Estado, pero cuenta con profesionales de alto nivel, tanto del Ministerio de juristas, ingenieros de todo tipo, gente muy preparada, ¿no? Sí, la verdad que es importante el trabajo que han hecho conjuntamente también con el Cabildo de La Palma, que pues los vuelos de dron que ha hecho desde el Cabildo de La Palma, que les ha facilitado mucho el trabajo, y han hecho un trabajo muy importante y creo que necesario, que era poder tener por lo menos ese plan de viabilidad sobre la mesa y ahora ya sobre eso poder empezar a trabajar. Lo primordial era por lo menos tener ese plan y hacer un esquema de trabajo sobre eso. Porque a la gente lo que le preocupa es, yo tengo ahí debajo plátanos y terrenos ahí debajo y tal, y yo los puedo poner encima. Claro, eso todo hay que buscar el encaje jurídico, claro, y medioambiental para hacerlo. ¿Usted cree en la concentración parcelaria, sobre todo para que sea más eficiente, para que se ahorre terreno, para que existan unas redes hidráulicas más eficientes, caminos? Creo que yo creo en eso y creo que es donde deberemos ir caminando hacia esa reconstrucción, optimizando todos esos recursos, siendo sostenibles. Creo que es donde podemos enfocar hacia esa reconstrucción, no como antes, a lo mejor no sé cuántos tubos, no sé cuántos, bueno, así por lo menos está concentrado y está optimizado y creo que al final pues para las ayudas europeas pues casi que no tendremos que ir encaminados en ese sentido. Manuel, usted que conoce perfectamente nuestra idiosincrasia del sector primario, sobre todo platanero, antes tenías un Selemina aquí, otro más arriba, sí, más tal, al final pues... Concentrarlo todo junto creo que es muy beneficioso para el propio agricultor, no tener esa dispersión de selemines o de fanegas y tenerlas todas en un conjunto. Lleva trabajo, evidentemente, ya solo buscar de dónde traer tierra para reponer en esos cultivos y demás. Pero bueno, creo que es importante que encaminemos hacia ese lado. Eso es uno de los caballos de batalla, buscar esa tierra fértil que podamos traer. Nos decía Borja Perdomo, ahí a grosso modo casi 4 millones, no sé de qué, si era de metros cúbicos, no sé, porque claro, haciendo una cuenta de 1,5 metros de tierra por 220 hectáreas, sí, pues sacaba una cuenta así, eso es un montón de tierra, ¿eh? Sí, sí, la verdad que va a ser uno de las patas de la mesa más importantes que nos vamos a encontrar de cara a esa reconstrucción, el poder obtener toda esa tierra que necesitamos para reparcelar otra vez esa zona. Y que Medio Ambiente nos deje sacarla. Sí, evidentemente. Seguramente nos encontraremos con muchas trabas, pero bueno. Bueno, pues para eso está el Parlamento y para eso está el Gobierno, para hacer decretos y apoyar al sector, ¿no? No nos hace falta, no necesitamos. En momentos como este hay que tener la mano tendida, hacer las cosas bien hechas, por supuesto, dejar esos tubos volcánicos, dejar pues las cosas que hay que dejar
que son pues fácilmente estudiables y es necesario que la ciencia las tenga así, incluso el turismo después, pero también hay que aprovechar en un momento como este que sea revulsivo. Y uno de ellos es la carretera de la costa. La carretera de la costa va a ser fundamental para sacar hasta los plátanos de las Ollas, Remo, Portonao, toda esa zona, ¿no? Porque la pista o lo que se está haciendo de la laguna a las Norias, al final queda de tierra, 2 años, 3, no sabemos. Sí, está claro, es una obra viaria que necesitamos, es esencial para la isla de La Palma, para el valle y para la isla de La Palma en un futuro a largo plazo, medio largo plazo. La carretera de la laguna al final, pues como bien dices, pues será un camino de tierra, la verdad que nos dará una ayuda importante para las comunicaciones de la zona, pero no será la que nos libere de toda esa problemática. La carretera de la costa es un eje principal cuando esto de cara a un futuro, porque no solo tenemos que mirar ahora a corto plazo, sino ya dentro de la desgracia que hemos tenido, aprovechar y mejorar lo que teníamos. Y esta creo que es la mejor opción que podemos tener. Podemos conectar la circunvalación desde el muelle de Tazacorte, circunvalación de Tazacorte con circunvalación de los Llanos, futura circunvalación del Paso, esta zona hacia Puerto Naos y en un futuro a Fuencaliente. Creo que es una arteria importantísima y que necesitamos. Manuel, todas las islas tienen una red importante en las costas, en las zonas de costa. No hay isla que se precie que no la tenga. Está claro que necesitamos de esa carretera. Como bien dices, en todas las islas las comunicaciones son, o casi todas, pues, ¿no? Se mira tener unas muy buenas comunicaciones. Aquí la verdad que pues si queremos hacer una carretera, pues vamos a tener que tener afección de alguna u otra manera. Creo que en esta se ha hecho un trabajo importantísimo desde que se planteó a hacer a como estamos hoy en día, que no afecta ni a una vivienda, y se ha conseguido que la afección a los cultivos sea la menos posible. Estamos hablando que se habla en torno a 3,2 hectáreas, 3,5. Son muy poco también, ¿no? Al principio se hablaban de 10, pero claro, conlleva la mejora de la carretera desde Argual hasta Tazacorte, Puerto Naos, y en un futuro que podamos conectar con Fuencaliente. Creo que es importantísimo y de necesidad que la tengamos. Y enterrado al lado de la carretera, pues redes de telefonía, de eléctrica, hidráulica. Es una carretera que conlleva la construcción y la mejora de todos esos servicios. Está claro que lo necesitamos porque ya vemos cómo quedó con el paso de la lava. Perdimos un montón de servicios que pues se han ido restituyendo de una forma un poquito a corto plazo y demás, pero esta carretera nos ayudaría a dar todo ese tipo de servicios en las mejores condiciones posibles. Otro caballo de batalla que todo el mundo le preocupa, a toda la gente del sector primario, todos los plataneros, por supuesto, es el tema de las redes hídricas que llevan el agua a las ollas Remo. Se va a pasar primariamente por encima de la Fajana, muy cerca del Risco, y eso se ha tenido que mover, que trabajar. Usted me decía no hace pocos días, dice, bueno, yo creo que vamos encajando, porque eso ha tenido que negociarse mucho con medio ambiente, que no sea impactante, porque aquello también es la Fajana, es una zona que de protección. Sí, la verdad que hemos estado trabajando bastante en eso, conjuntamente con el Consejo Insular de Aguas también. El otro día teníamos una reunión con Costas también, que es una parte importante en eso. Ya la conexión del tubo San Isidro ya se empezó a hacer, que por lo menos llegar a la colada sur y poder dar agua a esta zona de San Isidro, esta que hablábamos, esta zona importante que se ha recuperado. Y luego se está trabajando como dices, en pasar esa colada sur para dar servicio a ollas Remo, que tan importante es y que tanta necesidad tenemos. ¿Por dónde se va a pasar? ¿Se sabe ya más o menos? En principio, los estudios, el proyecto que está, como decías, en un principio se hablaba de poderla pasar lo más cerca del Risco posible, pero no es viable. No es viable. Según el proyecto que se presentó, hay que pasarla más a la costa, más por el medio de la Fajana.
Y pues ahí ahora mismo, pues con el tema de los deslindes y demás, pues es donde un poco está el escollo de pasar ese tubo, pero desde el Consejo Insular de Agua se está trabajando para acortar los plazos lo menor posible y que podamos comenzar cuanto antes esa obra. La verdad que es fundamental, y sobre todo cuando tenemos ciertos determinados problemas, a veces roturas normales con las desaladoras, pero bueno, tenemos otra obra que ya está terminada, que viene pues agua desde Aduares hasta Cuatro Caminos, la balsa de Cuatro Caminos en Las Manchas, y ahí hay una red que se hizo para subirla, sí. Pero bueno, ahora se puede utilizar para bajarla, ¿no? Sí, tenemos el compromiso del Gobierno de Canarias de disponer del agua suficiente para esa zona con las desaladoras. Esperamos que así sea y que podamos seguir contando mientras dure la obra de ese tubo, pues tener el agua suficiente en esa zona. Como dices, las desaladoras dan algún problema puntual, y, bueno, o no tan puntual, pero sí tenemos la obra que hizo el Consejo Insular de Aguas, cuando estaba el barco, subía agua a Cuatro Caminos, se ha hecho una obra para que pueda ser al contrario. Si necesitamos en momentos puntuales reforzar el agua en esa zona, poder bajar desde Cuatro Caminos. Eso es muy importante. Es que en realidad, consejero, si no tenemos un agua estable, que bueno, sea de buena calidad, no podemos replantar, tampoco podemos pedir esa planta cultesa porque no sabemos seguro si se va a poner, si se va a poder replantar. Es decir, estamos... Está claro que sí, es un poco lo que la incertidumbre que tiene la gente sí, subvencionamos la planta, pero claro, necesitamos certeza de que vamos a tener agua. Y, en principio, como te digo, está el compromiso del Gobierno de Canarias de que agua va a haber suficiente para poder atender a esa zona. La ceniza no es mala. Ya los estudios realizados tanto por agentes de extensión agraria de Santa Cruz de Tenerife, como también de Licía, como también de Cultesa y de los agentes de extensión agraria del Cabildo Insular de La Palma, indican que la ceniza no es mala. Bueno, 20, 25 centímetros, no hay problema. Sí, en principio no, era una de las cosas que nos preocupaba, saber si esa ceniza iba a ser dañina para los cultivos, pero bueno, en esas cantidades que estás hablando se ha demostrado que no son perjudiciales para estos cultivos. ¿Y qué estamos haciendo con esa ceniza? ¿La estamos llevando a Fuencaliente? ¿La vamos a utilizar en la viña? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ella? En principio, ahora mismo no se está quitando, se estaba llevando, hay una zona de acopio en Las Manchas, luego se estaba llevando a Las Cabras, allí en Fuencaliente, pero ya pues la zona está cubierta, se repuso el terreno como estaba y ahora mismo pues se está buscando otras alternativas donde poder trasladar esa ceniza. ¿Y hay empresas que quieren comprarnos hasta la ceniza? Sí, me consta que creo que de hecho en breve vienen a buscarla, viene un barco de fuera también a buscar. Sí, hay gente que está interesada en comprar la ceniza, sí. Bueno, pues premios en FEAGA al queso de leche cruda, al queso palmero curado, y bueno, allí se expuso todos los productos locales. Pero la viña y el vino es muy importante también para el territorio de la isla de La Palma, y sobre todo porque el cambio climático ha hecho que zonas que antes eran pues vitivinícolas por excelencia, como el Hoyo de Mazo, por Las Manchas y tal, ahora hayan cambiado los papeles y se hayan ido para las zonas altas de Tijarafe y sobre todo de Punta Gorda y Garafía, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque la viña lleva ya mucho tiempo arrastrando pues sequía tras sequía, falta de agua, ahora también el volcán, y claro, hay que buscar las zonas, que están buscando las zonas más óptimas para ese cultivo, pero tenemos que buscar soluciones, buscar ayudas para que no perdamos ni una cepa de estas viñas. La zona alta de Punta Gorda, la zona que se conoce como el Taonero, que da una
no sé, unas variedades blancas buenísimas. Es una zona regada, que se puede regar, porque se utiliza tanto las redes contra incendios para el riego también de esa zona. Proyectos similares en la isla de La Palma y sobre todo de regar, por ejemplo, las machuqueras, la malvasía, por excelencia ahí en Fuencaliente, en la zona de Llanos Negros, también es importante porque han pasado unas épocas de sequía donde se han perdido muchos plantones y se ha dañado mucho la producción, ¿no? Sí, se está trabajando para que en esas zonas se pueda dotar de las mismas o parecidas soluciones como esas que nombras de Punta Gorda, porque está claro que como está la situación, necesitamos que se pueda regar esas zonas, que pueda llegar agua a esas zonas, porque llevamos años que la ausencia de agua es bastante importante. Pero no por eso hemos dejado de tener premios y participar en Agrocanarias y fuera de nuestra región, FENAVIN el otro día, y también en el Salón Grumet también había representantes de empresas de aquí de Canarias y también de La Palma también. Yo creo que nuestro vino es de calidad, es excelente y habría que hacer un llamamiento a ustedes, amigos consumidores. Yo sé que nos gusta probar de todo, pero los vinos de nuestra isla, los blancos sobre todo, ya los tintos, incluso aquellos que, bueno, pues que llevan maceración, que pasan por barrica, no tienen nada que envidiar a cualquier vino de la península, ¿no? Sí, está claro que pues, la calidad nunca la hemos perdido. En todo caso la hemos mejorado y prueba de ello es, pues, como dicen los premios que se están obteniendo, pero sí, hay que animar a los consumidores a que consuman vinos, quesos, que consuman producto local, porque necesitamos del apoyo de los consumidores, porque tenemos un vino, como dices, excelente, unos quesos magníficos, tenemos unos productos locales de primera calidad. El otro día asistíamos a la Feria del Aguacate en el Sausal y bueno, pues allí estaban representantes de la isla de La Palma, bueno, la gerente de Ashuacán, que es la asociación, es Gabriela Pérez, que es de aquí de la isla de La Palma, y se hablaba de la importancia del oro verde, que es el aguacate. Había unas jornadas técnicas y jornadas de presentación, incluso había, bueno, pues chef que, bueno, pues estaban trabajando pues con el aguacate. Yo creo que es una asignatura pendiente, porque todavía en la isla de Palma, con buena planificación, buena organización y siguiendo las normativas para coger en un momento óptimo el aguacate, con esos grados de materia seca, menos del 21%, ¿no? Si se puede un poquito, el 25% o algo así, pues yo creo que mantenemos una calidad del aguacate que nada tiene que envidiar al aguacate que se produce en península o que viene de otros lugares, ¿no? Sí, creo que no tiene nada que envidiar, al contrario, es muy reconocido fuera de aquí nuestro aguacate, aquí y fuera de aquí. Pero como bien dices, pues es una asignatura pendiente. La asociación lleva, pues no sé, 4 años o 5 años funcionando, y creo que es importante que pues, se ayude a un poco organizar y a la comercialización, pues a todo lo que conlleva el aguacate. Ellos hablaban de que era importante el seguro colectivo también. Y una marca, tienen una marca que un poco sea prestigiosa como a nivel del aguacate de Canarias, ¿no? Sí, un poco como una IGP, o quieren trabajar así ahí, que sea una marca diferenciada, que esté plátano de Canarias y aguacate de Canarias. Creo que es bastante importante y en eso se está trabajando, como bien decías también, importantísimo tener y trabajar por el seguro colectivo. Yo quiero, Manuel, que usted pues públicamente pues apoye a los agentes de extensión agraria, porque nos han acompañado desde siempre, nos han rellenado los papeles,
nos han aconsejado. Y hay quienes, y eso es una estructura que en otros países no existe, y que la mantenemos en nuestro país, que la mantenemos en Canarias, y que no solo es todo ese apoyo administrativo, sino es formación y investigación, yo creo que también, ¿no? Es fundamental, la verdad que tengo que reconocer, pues en el poco tiempo que llevo me lleva una sorpresa muy grande de la calidad de los profesionales que tenemos en las agencias, tanto en las agencias de extensión agraria como en la consejería. Son un personal que hace un trabajo magnífico de apoyo, de asesoramiento, tramitación, de ayudas, la verdad que hacen un trabajo magnífico. Y prueba de ello es una cosa que quería que se diera más todavía a conocer, que es el aula agraria que pusimos este año en funcionamiento, aprovechando la calidad y el conocimiento de estos técnicos que tenemos en la consejería. Este año pusimos en camino el aula agraria, donde pues un poco viendo las carencias que teníamos en la agricultura, en algunos sectores en la isla de La Palma y otras que pues ellos nos demandaban, hemos empezado con una serie de cursos que la verdad que están teniendo una aceptación magnífica. En algunos hemos tenido lista de espera, son cursos concentrados en no mucho número de personas, 20 y algo, y no muchas horas, 2 horas, que los técnicos propios de esta casa pues están dando. Ya hemos dado con el cultivo del café, porque exacto, nosotros que sembramos, tenemos la planta de café para luego darla a los agricultores. Una de las cosas que queríamos era a estos, por eso ese curso se enfocó un poquito a los nuevos cosecheros. Les dimos la planta y les dimos la formación. Hay una asociación de caficultores ya, ¿no? Sí. Hay una asociación que ya hemos tenido varias reuniones con ellos para conocer cómo está la situación del café, y una de las demandas principales que ellos tenían era un poco de formación, porque empezaron pues un poco, lo tienen como complementario y demás, y una de las cosas que nos reclamaban era formación. Bueno, yo creo que eso es importante, y también el trabajo que se está haciendo de mandar cada semana las recomendaciones de riego. Sí, el compañero Juanma, que es un especialista de ese mundo, y todas las semanas nos manda las recomendaciones de riego. Sí. Fundamental, porque ahorramos agua, porque es eficiente. Nos decía el otro día el consejero de Agricultura, Javier Parrilla, del Cabildo de Tenerife, que se podía ahorrar, según los estudios que ellos han hecho, pero muchísima agua. De hecho, también hablábamos en la Feria del Aguacate con uno de los especialistas que lleva el tema de las redes en Tenerife, de las embalses y tal, y nos decía, se está tirando muchísima agua. Nos lo decía también Miguel Martín, presidente de ASPA, que en la zona de Maso, por ahí, pues a veces no había donde meter el agua y se estaba tirando al mar. Un recurso tan importante. Sí. Hay que buscar soluciones sobre ese tema, ¿no? Sí, está claro que es una de las patas que cojeamos, ¿no? de optimizar el agua en la isla, porque la verdad que es un recurso tan necesario y que siempre pues estamos ahí un poquito cojos en ese tema. Y don Manuel González, ¿cómo se siente después de 5 meses con un volcán, con una guerra de Ucrania, con un sector que levantar, con una economía que se hundió por el tema del volcán, del sector primario? Sí, la verdad. Usted habrá dicho, ¿y dónde me metí? La verdad que es difícil, ¿no? Llegar y de sopetón encontrarte con todo esto, pero la verdad que ahora mismo me encuentro con las mismas ganas del primer día. Quiero seguir trabajando, quiero seguir apoyando, intentando ayudar y buscar soluciones. Sé que es dificilísimo, que nos quedan todavía momentos complicados, sobre todo pues queda la reconstrucción, queda la incertidumbre de ver esto de la guerra de Ucrania, cómo va a seguir, cómo nos va a seguir afectando, pero bueno, con las mismas ganas de seguir trabajando que tenía el primer día. Un saludo a su pueblo, a Tazacorte, pero que también yo creo que Punta Gorda también es medio pueblo para usted también. Tengo ahí, sí, mitad y mitad ya. Mitad y mitad. Bueno, pues nada,
a seguir trabajando. Muchas gracias por este ratito, ¿eh? Muchas gracias a ti, Lucio. FEDECAN significa mucho más que un fondo de desarrollo para Canarias. FEDECAN significa mejorar día a día nuestra calidad de vida. Significa apostar por la dinamización social y económica de la manera más sostenible y respetuosa para nuestra isla. Con proyectos innovadores que crean empleo y fomentan nuestro desarrollo económico. Desde el Cabildo de La Palma, impulsamos la colaboración y coordinación entre las diferentes administraciones para seguir avanzando juntos. FEDECAN financia y desarrolla futuro para La Palma. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.